Nunca olvidaré la cara de Javier cuando me vio entrar a su boda. Literal, se puso pálido. Ahí estaba yo, con un vestido negro increíble, del brazo de alguien que él nunca imaginó que conocería, y con una sonrisa que decía todo lo que mis palabras no podían. 3 años antes me había dicho que yo era su error más grande, que nunca iba a llegar a nada, que me hacía un favor al estar conmigo. Hoy, mientras él se casaba con la chica por la que me dejó, yo llegaba como la wedding planner de su maldito evento. Y créanme, la ironía de todo esto es tan perfecta que todavía me cuesta creerlo. Si alguna vez alguien te hizo sentir que no eras suficiente, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza, y déjame saber en los comentarios si alguna vez te han dicho que eres un error, porque lo que voy a contarte te va a demostrar que los errores más grandes son de quienes nos subestiman. Pero para que entiendas cómo llegué a organizar la boda del hombre que me rompió el corazón, tengo que llevarte 3 años atrás, cuando yo tenía 24 años y todavía creía que Javier Mendoza era el amor de mi vida y no el imbécil que me haría la mujer más fuerte que soy hoy. Mi nombre es Valeria y hace 3 años yo era una chica completamente diferente. Estudiaba diseño de interiores en una universidad privada de la Ciudad de México. Vivía en un departamento pequeño en La Condesa que compartía con mi mejor amiga Sofía y estaba perdidamente enamorada de Javier, mi novio de año y medio. Nos conocimos en una fiesta en un rooftop de la Roma. Él era mayor que yo, tenía 28 años, trabajaba en una empresa de tecnología súper importante y siempre andaba con ese rollo de emprendedor exitoso que a mí me fascinaba. Era guapísimo, carismático, y cuando me miraba sentía que era la única mujer en el mundo. O al menos eso creía. Nuestra relación era intensa. Salíamos a los mejores lugares. Él siempre publicaba fotos conmigo en Instagram. Me presentó con sus papás a los 3 meses, y yo literal pensaba que nos íbamos a casar. Hablábamos de irnos a vivir juntos cuando yo terminara la universidad, de viajar por Europa, de todo lo que haríamos cuando yo me graduara y pudiera trabajar con él en sus proyectos. Pero como en todas las historias, las señales rojas siempre estuvieron ahí, solo que yo, como la enamorada ciega que era, las ignoré completamente. Javier empezó a ser raro como 4 meses antes de que todo explotara. De repente cancelaba planes de último minuto porque tenía juntas. Llegaba tardísimo a mi depa, y cuando le preguntaba me decía que estaba exagerando. Su celular siempre estaba boca abajo, y cuando sonaba se levantaba y salía al balcón para contestar. Cuando le preguntaba me decía que eran cosas del trabajo, que yo no entendía el estrés de tener un negocio. Sus stories en Instagram cambiaron también. Antes siempre nos tomábamos fotos juntos, pero de repente solo publicaba cosas de su trabajo, de sus viajes de negocios, de sus juntas. Yo aparecía cada vez menos. Cuando le comenté se molestó y me dijo que yo era muy dependiente de las redes sociales, que eso no significaba nada. Mi amiga Sofía me decía que algo no estaba bien, que un hombre enamorado no hace esas cosas, pero yo la defendía. Le decía que ella no entendía, que Javier estaba bajo mucha presión, que su empresa estaba creciendo. Neta que era la típica chica que justifica todo porque no quiere ver la realidad. El evento que cambió todo pasó un viernes por la noche. Habíamos quedado de vernos para cenar en un restaurante nuevo en Polanco que yo quería conocer. Me arreglé súper bonita, me puse un vestido que acababa de comprar y llegué al lugar emocionada. Esperé media hora, luego 1 hora. Le mandé mensajes, lo llamé como 5 veces y nada. Me dejó plantada. Cuando finalmente contestó, como a las 11 de la noche, me dijo que se le había olvidado, que había tenido una junta que se alargó, que lo perdonara. Ni siquiera sonaba arrepentido. Yo me puse a llorar en pleno Uber de regreso a mi casa, sintiéndome como la tonta más grande del mundo. Pero lo que yo no sabía era que eso era solo el principio de descubrir quién era realmente Javier. Al día siguiente de que me dejara plantada, Javier llegó a mi departamento con flores y una disculpa que sonaba más practicada que genuina.
Me dijo que había estado muy estresado, que sus socios estaban presionándolo, que yo era lo más importante para él. Yo, como la tonta enamorada, lo perdoné. Pero algo en mí cambió ese día. Por primera vez empecé a prestar atención real a las cosas raras. Y fue entonces cuando noté algo que debí haber visto antes. Una semana después estábamos en su departamento viendo una serie. Él se metió a bañar y dejó su celular en la mesa de la sala. Yo nunca había sido de revisar celulares. Me parecía una falta de respeto horrible, pero ese día algo me dijo que lo hiciera. Mi corazón latía súper fuerte cuando tomé su teléfono. Tenía contraseña, pero yo la sabía porque él mismo me la había dado meses atrás. Cuando abrí WhatsApp sentí que me faltaba el aire. Había un chat fijado arriba de todos que decía Andrea con un corazoncito. Cliqué y lo que vi me destrozó. Mensajes todos los días, desde hace meses. Fotos de ella. Audios diciéndole que lo extrañaba. Mensajes de buenos días y buenas noches. Corazones, emojis. Él respondía con la misma intensidad. Subí en la conversación y vi un mensaje de él que decía: «No puedo esperar a verte este viernes, justo el día que me dejó plantada a mí». Ella había respondido: «Yo tampoco, bebé. Vamos a ese lugar nuevo de Polanco que te dije». Era el mismo restaurante donde yo lo había esperado como idiota. Escuché que la regadera se apagaba y rápido dejé el celular donde estaba. Cuando Javier salió del baño, yo estaba sentada en el sillón, tratando de controlar las ganas de vomitar y de gritarle al mismo tiempo. Pero no dije nada. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué tan profundo era esto. Esa noche me fui temprano diciéndole que me dolía la cabeza, pero eso era solo el principio de la verdad. Los siguientes días fueron una tortura. Javier actuaba completamente normal, como si nada estuviera pasando, mientras yo me moría por dentro sabiendo lo que había visto. Empecé a investigar por mi cuenta. Entré a Instagram y busqué Andrea entre sus seguidores. La encontré rápido. Andrea Salazar. 26 años. Influencer de fitness, con como 50,000 seguidores. Era hermosa, obvio, con ese cuerpo perfecto de gimnasio, siempre en ropa deportiva tomándose fotos. Lo opuesto a mí. Revisé sus fotos y casi me da un infarto. En sus stories destacados, en uno que decía lugares, había una foto en el mismo restaurante de Polanco, exactamente el viernes que me dejó plantada. La foto era de su comida, pero en el reflejo de la ventana se veía a alguien que claramente era Javier. Me puse a llorar en mi cuarto como nunca. Sofía llegó y me encontró hecha un desastre. Le conté todo. Ella, que siempre había sospechado, se enojó más que yo. Me dijo que lo confrontara, que lo dejara inmediatamente, que no merecía ni un segundo más de mi tiempo. Pero yo necesitaba saber más. Necesitaba entender cuánto tiempo llevaba esto, si era algo serio o solo aventuras. Necesitaba la verdad completa antes de enfrentarlo. Hice algo que nunca pensé que haría. Esperé a que Javier se durmiera en mi departamento una noche y usé su huella digital para desbloquear su celular. Revisé absolutamente todo. WhatsApp, Instagram, mensajes de texto, todo. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Andrea no era la única. Había otras 2 chicas con las que hablaba de forma sospechosa. Pero Andrea era diferente. Con ella los mensajes eran más intensos, más constantes, más reales. Llevaban hablando como 8 meses, desde mucho antes de que yo notara algo raro. En un mensaje ella le preguntaba cuándo iba a terminar conmigo, y él respondía: «Pronto, amor, solo dame un poco más de tiempo, eso». En otro mensaje él le decía que yo era demasiado infantil, que no estaba a su nivel, que estaba conmigo por costumbre, pero que ella era lo que realmente quería. Sentí tanto asco que literal tuve que ir al baño a vomitar. Lloré en silencio en el piso del baño durante como 20 minutos, tratando de procesar que el hombre al que yo amaba con todo mi corazón me consideraba un error, una costumbre,
algo que tenía que soportar hasta que encontrara el momento correcto para dejarme. Cuando descubrí quién era realmente, sentí que el piso desaparecía. Decidí que no iba a darle la satisfacción de verme rota cuando lo confrontara. Iba a hacerlo, pero a mi manera y en mi tiempo. Así que empecé a planear. Durante las siguientes 2 semanas, actué completamente normal con él. Sonreía, lo besaba, le decía que lo amaba, pero por dentro estaba juntando evidencia, screenshots de todo, preparándome mentalmente para lo que venía. También empecé a cambiar yo. Algo dentro de mí se endureció. Ya no era la chica ingenua que justificaba todo. Empecé a ir al gimnasio todos los días, no por él, sino porque necesitaba sacar la rabia de alguna forma. Me corté el cabello, un cambio drástico que hasta a mí me sorprendió. Sofía me apoyó en todo. Me recordaba todos los días que yo valía más que eso. El momento de la confrontación llegó un sábado. Javier había salido supuestamente con sus amigos, pero yo sabía la verdad. Había visto sus mensajes con Andrea planeando verse ese día, así que preparé todo. Le mandé un mensaje diciéndole que pasara por mi departamento porque necesitaba hablar con él urgentemente. Él llegó como a las 8 de la noche, probablemente pensando que yo iba a reclamarle por no verme en el día o algo así. Cuando abrió la puerta me encontró sentada en la sala, con la laptop abierta y mi celular en la mano. Él me sonrió con esa sonrisa que antes me derretía y ahora solo me daba asco. Le dije con la voz más tranquila que pude reunir que nos teníamos que sentar a hablar de algo importante. Él se sentó frente a mí, todavía sin sospechar nada. Entonces giré la laptop hacia él. En la pantalla estaban todos los screenshots que había tomado de sus conversaciones con Andrea y las otras chicas. Su cara se puso completamente blanca. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Le pregunté con esa misma voz calmada cuánto tiempo había planeado seguir jugando conmigo. Cuánto tiempo más iba a hacerme creer que me amaba mientras me llamaba su error con otra mujer. Él intentó decir algo sobre que yo había violado su privacidad, que no tenía derecho a revisar su celular, y ahí perdí la compostura. Le grité todo lo que había guardado durante semanas. Le dije que era un cobarde, un mentiroso, que había desperdiciado 1 año y medio de mi vida con alguien que no me valoraba. Le tiré todas las cosas que tenía de él en una caja que había preparado, sus sudaderas, sus cepillos de dientes, los regalos que me había dado, todo. Él intentó defenderse. Me dijo que Andrea no significaba nada, que eran solo mensajes, que yo estaba malinterpretando todo. Usó cada truco del manual del manipulador. Gaslight total. Me dijo que yo era insegura, celosa, paranoica, que estaba arruinando lo nuestro por nada. Pero yo ya no era la misma. Le respondí que lo nuestro se había arruinado el día que él decidió buscar en otra persona lo que supuestamente tenía conmigo. Le dije que se fuera y que no quería volver a verlo nunca. Antes de irse me dijo algo que se me quedó grabado y que hasta el día de hoy me da fuerza cuando lo recuerdo. Me miró con desprecio y me dijo textualmente que yo había sido su error más grande, que nunca iba a encontrar a alguien como él, que sin él no era nada. Le respondí que tenía razón en algo, que yo no iba a encontrar a alguien como él, porque la próxima vez iba a encontrar a alguien mucho mejor, alguien que me valorara, y que él se iba a arrepentir de haberme dejado ir. Se rió, literal se rió en mi cara, y me dijo que siguiera soñando. Que chicas como yo había millones, pero hombres como él no. Luego se fue y cerró la puerta. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a hundirme en la tristeza. Iba a demostrármelo a mí misma y demostrarle al mundo entero que yo no era un error. Iba a convertirme en su peor pesadilla, en todo lo que él dijo que nunca sería. Los primeros días después de terminar con Javier fueron los más difíciles de mi vida. No voy a mentir, lloré muchísimo.
Me quedaba hasta tarde viendo nuestras fotos, leyendo nuestras conversaciones viejas, preguntándome en qué momento todo se había ido a la basura. Tenía ese dolor en el pecho que no se iba, esa sensación de vacío horrible. Pero Sofía no me dejó hundirme. Literal, un día llegó a mi cuarto, me jaló de la cama y me dijo que suficiente, que ese hombre no merecía ni una lágrima más mía. Me obligó a bañarme, a arreglarme, y me llevó a caminar por el parque. Ahí me hizo prometerle que iba a enfocar toda esa tristeza en convertirme en la mejor versión de mí misma. Y eso hice. Me inscribí en el gimnasio más cerca de mi casa y empecé a ir todos los días. Al principio era difícil, me dolía todo, pero conforme pasaban las semanas me empecé a sentir más fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente. Cada gota de sudor se sentía como sacar todo el veneno que Javier había dejado en mí. También me enfoqué como nunca en la escuela. Estaba en mi último año de diseño de interiores y decidí que iba a graduarme con honores. Me quedaba hasta tarde haciendo proyectos, investigando, aprendiendo todo lo que podía. Mis profesores empezaron a notar mi dedicación y uno de ellos, el profesor Ramírez, me ofreció hacer mis prácticas profesionales en su firma de diseño, una de las más reconocidas de la ciudad. Bloqueé a Javier de absolutamente todo: WhatsApp, Instagram, Facebook, su número de teléfono, todo. Borré cada foto que teníamos juntos. Al principio dolía cada vez que borraba algo, pero después se sintió liberador. Era como cerrar un capítulo feo de mi vida. 2 meses después de la ruptura, Sofía me convenció de cambiar mi look completamente. Me teñí el cabello de un castaño más claro con reflejos rubios. Me compré ropa nueva con mi estilo propio, no lo que a Javier le gustaba que me pusiera. Me sentía diferente. Cuando me veía al espejo ya no veía a la chica ingenua que perdonaba todo. Veía a alguien más fuerte, más segura. Pero lo que él no sabía era que yo ya no era la misma, y que mi transformación apenas estaba comenzando. 3 meses después de terminar con Javier, mi vida era completamente diferente. Había perdido como 8 kilos de pura grasa y ganado músculo. Mi piel se veía increíble porque ya no estaba estresada todo el tiempo, y mi energía era otra. La gente en la universidad me empezó a tratar diferente. Me invitaban a más fiestas. Chicos que antes ni me volteaban a ver, ahora me hablaban, y yo me sentía bien conmigo misma por primera vez en mucho tiempo. Mis prácticas en la firma del profesor Ramírez fueron un parteaguas. Resultó que yo era muy buena en diseño de espacios para eventos. Tenía un ojo para los detalles, para crear ambientes que contaran historias. El profesor me empezó a meter en proyectos más grandes, bodas de gente con dinero, eventos corporativos importantes. Fue en una de esas bodas donde conocí a Mariana Torres, una wedding planner reconocidísima en la Ciudad de México. Le gustó tanto mi trabajo que me ofreció trabajar con ella después de graduarme. Me dijo que veía potencial en mí, que tenía algo especial. Yo no lo podía creer. Literal, 2 meses atrás pensaba que mi vida estaba acabada, y ahora tenía una oportunidad increíble. También conocí a alguien. No voy a decir que fue amor inmediato ni nada de eso, porque yo todavía tenía el corazón roto. Pero en una fiesta de la universidad conocí a Mateo, un chico de arquitectura que era amigo de una amiga de Sofía. Era completamente diferente a Javier. Más tranquilo, más maduro emocionalmente, genuinamente interesado en conocerme como persona y no solo en presumirme. Empezamos a salir como amigos. Íbamos a tomar café, a caminar, a hablar de todo. Él sabía que yo venía de una relación complicada y nunca me presionó. Solo estaba ahí, constante, haciéndome reír, mostrándome que no todos los hombres eran como Javier. En redes sociales empecé a publicar de nuevo, pero diferente. Ya no era la chica que necesitaba validación de su novio. Publicaba mis proyectos de la escuela, fotos en el gym, momentos con mis amigas,
viajes cortos que hacíamos los fines de semana. Y sí, no voy a mentir, una parte de mí sabía que Javier podía ver todo eso en algún momento. Aunque lo tenía bloqueado, sabíamos que teníamos amigos en común. Me gradué con mención honorífica. Mi familia estaba súper orgullosa. Mis amigos me hicieron una fiesta increíble, y yo sentía que finalmente estaba en control de mi vida. Javier me había dicho que sin él no era nada, y yo le estaba demostrando, aunque fuera en la distancia, que estaba completamente equivocado. Y entonces conocí a alguien que me contó algo que cambiaría todo otra vez. 6 meses después de terminar con Javier, yo era literalmente otra persona. Había pasado de ser esa chica insegura que necesitaba la aprobación de su novio para sentirse valiosa, a una mujer de 25 años con un trabajo increíble, un círculo social sano y una paz mental que nunca pensé que iba a recuperar. Trabajar con Mariana Torres fue la mejor decisión de mi vida. Me enseñó todo sobre el negocio de wedding planning, desde cómo tratar con clientes difíciles hasta cómo diseñar bodas que dejaran a todos sin palabras. Yo absorbía todo como esponja. En 6 meses, pasé de ser su asistente a ser su mano derecha en eventos grandes. Mi relación con Mateo también evolucionó naturalmente. Después de meses de ser amigos, un día, simplemente nos besamos y se sintió bien, se sintió real. No era la intensidad tóxica que tenía con Javier, era algo más tranquilo pero más profundo. Él me respetaba, me apoyaba, celebraba mis logros. Me di cuenta de que eso era amor real, no lo que había tenido antes. Físicamente el cambio era obvio. Había tonificado mi cuerpo, tenía más confianza en cómo me vestía, cómo me maquillaba, cómo caminaba. Pero el cambio más grande era interno. Ya no necesitaba la validación de nadie. Me había encontrado a mí misma en el proceso. Un miércoles normal de trabajo, Mariana me llamó a su oficina. Me dijo que acababa de cerrar un contrato súper grande, una boda de alto perfil con un presupuesto enorme. La novia era influencer, el novio empresario de tecnología. El lugar sería un viñedo en Querétaro, todo súper exclusivo. Me dio el folder con los detalles y cuando vi el nombre del novio sentí que el aire se me iba de los pulmones. Javier Mendoza. Cuando vi su nombre en ese folder, 1000 cosas pasaron por mi mente en un segundo. Primero fue shock puro, luego un dolor agudo en el pecho, como un recordatorio físico de todo lo que había sufrido por él. Y después, algo inesperado. Una sonrisa. Le pregunté a Mariana si podía ser yo la encargada principal de ese evento. Ella me miró sorprendida porque normalmente ella manejaba las bodas más grandes, pero vio algo en mi cara que la hizo decir que sí. No le conté la historia completa. Solo le dije que conocía al novio del pasado y que quería demostrarme a mí misma que podía hacerlo profesionalmente. Esa noche le conté todo a Sofía y a Mateo. Sofía casi brincaba de la emoción. Me decía que era karma en su máxima expresión. Mateo, más calmado, me preguntó si estaba segura de que podía manejarlo emocionalmente. Le dije que sí, porque ya no era la misma chica que Javier había dejado rota. Ahora yo tenía el control. Durante las siguientes semanas me preparé. Investigué todo sobre Andrea Salazar. Ahora Andrea próxima a ser Mendoza. Efectivamente era con ella con quien me había engañado. Habían hecho público su noviazgo como 3 meses después de que terminamos nosotros, lo cual me confirmó que su relación había empezado mucho antes de que yo lo descubriera. En redes sociales ella presumía su anillo de compromiso, publicaba sus planes de boda, mostraba su vida perfecta. Javier aparecía en sus posts, con esa misma sonrisa que yo conocía también. Los comentarios eran de gente felicitándolos, diciendo que eran la pareja perfecta. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía cómo había empezado esa relación. Y aunque ya no me dolía como antes, ver toda esa mentira pulida en Instagram me recordó por qué necesitaba hacer esto. La primera junta con ellos fue en las oficinas de Mariana.
Yo me arreglé impecable ese día. Un traje sastre negro, tacones, el cabello perfecto, maquillaje profesional. Cuando entraron a la sala de juntas y Javier me vio, su cara fue un poema. Se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron como platos y supe exactamente lo que estaba pensando. No podía creer que yo, su supuesto error, estuviera ahí como la profesional exitosa que iba a organizar su boda. Andrea no notó nada. Ella estaba emocionada hablando de sus ideas, pero Javier no podía dejar de mirarme, y no de la forma enamorada que me miraba antes, sino con una mezcla de shock, confusión y algo más que no podía identificar. Le extendí la mano profesionalmente y le dije que era un placer trabajar con ellos, que íbamos a hacer de su día algo inolvidable. Él estrechó mi mano y sentí cómo le temblaba ligeramente. Durante toda la junta, mantuve una actitud completamente profesional. Tomé notas de todo lo que Andrea quería, pregunté detalles, sugerí ideas. Javier casi no habló, solo asentía a lo que Andrea decía. Antes de irse, Andrea me dio un abrazo y me dijo que se sentía súper tranquila de que yo estuviera a cargo. Cuando cerraron la puerta, Mariana me miró y me dijo que había hecho un trabajo increíble. No tenía idea de todo lo que esa junta significaba para mí. Las siguientes semanas fueron surreales. Tenía juntas constantes con Javier y Andrea para planear cada detalle de su boda. En cada una de esas juntas, yo era completamente profesional, amable, eficiente. Y en cada una de esas juntas veía cómo Javier me miraba cuando Andrea no estaba viendo. Un día, después de una junta, Javier se quedó mientras Andrea iba al baño. Se acercó a mí y me dijo en voz baja que necesitaba hablar conmigo en privado. Le dije que todo lo relacionado con la boda podíamos hablarlo en las juntas. Él insistió que no era sobre la boda. Le di mi tarjeta profesional y le dije que me enviara un correo si tenía algo que discutir. Mantener esa distancia profesional me daba poder. Yo ya no era la novia desesperada por su atención. Ahora él era el cliente y yo la profesional a cargo. Me mandó un mensaje a mi celular personal. No sé cómo consiguió mi número nuevo. Me decía que no podía creer que fuera yo, que me veía increíble, que necesitaba explicarme muchas cosas. Lo dejé en visto. Me siguió mandando mensajes. Que había sido un idiota, que había cometido un error al dejarme ir, que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. Mensajes que un año atrás me hubieran hecho llorar de emoción. Ahora solo me causaban indiferencia. En una de las juntas, mientras Andrea elegía flores, Javier me susurró que si estaba saliendo con alguien. Le sonreí y le dije que eso no era relevante para planear su boda. Su cara de frustración fue mi gasolina ese día. 2 meses antes de la boda, llevé a Mateo como mi acompañante a una degustación de menú con varios de nuestros clientes, incluyendo a Javier y Andrea. Cuando Javier vio a Mateo y cómo me trataba, cómo me miraba con respeto y admiración genuinos, algo en su cara cambió. Se veía miserable. Andrea, en cambio, estaba en su nube. Me seguía en redes sociales, comentaba mis posts, me mandaba memes relacionados con bodas. Era irónico y hasta un poco triste. Ella no tenía idea de la historia que Javier y yo teníamos, o al menos eso pensaba. Una semana antes de la boda, Andrea me mandó un mensaje privado. Me decía que sentía que podíamos ser amigas, que le caía muy bien, que sentía una conexión conmigo. Me preguntó si podíamos tomarnos un café fuera del ambiente de trabajo. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos vimos en un Starbucks de la Condesa. Ahí, tomando un latte, Andrea me confesó algo que no esperaba. Me dijo que sabía que Javier y yo habíamos sido pareja en el pasado. Me quedé helada. Me explicó que Javier se lo había contado desde el principio, cuando me contrataron. Le había dicho que éramos ex, que había sido una relación de la universidad sin importancia, que ya estaba completamente superado. Andrea me dijo que al principio le pareció raro,
pero que después de ver mi profesionalismo, decidió no darle importancia. Entonces me preguntó algo que me sorprendió. Me preguntó si Javier había cambiado. Me dijo que últimamente sentía que estaba distante, que su relación no era como antes, que tenía miedo de que se estuviera arrepintiendo de casarse. En ese momento, tuve una decisión que tomar. Podía decirle la verdad sobre cómo Javier me había engañado con ella. Podía decirle que él me había llamado su error y destruir su boda. Pero cuando la vi ahí, vulnerable, preguntándome como si yo fuera su aliada, me di cuenta de algo. Yo ya no necesitaba venganza. Ya no necesitaba exponer a Javier ni arruinar nada. Mi vida era prueba suficiente de que yo había ganado. Le dije con honestidad que no podía aconsejarla sobre su relación, que eso era algo entre ellos dos. Pero le dije algo que sí sabía con certeza, que nunca se casara con alguien si tenía dudas, que el matrimonio era para siempre y merecía estar completamente segura. Le dije que la persona correcta no te hace dudar. Andrea se quedó callada un momento y luego me agradeció. Me abrazó y se fue. No supe qué pensó o qué sintió después de esa conversación, pero yo me fui de ese café sintiéndome ligera. Había elegido el camino alto, no por Javier ni por Andrea, sino por mí. Los días previos a la boda fueron intensos. Coordiné absolutamente todo, desde las flores hasta el último detalle del montaje. Mi equipo era impecable y yo estaba en mi elemento. Mariana me dijo que estaba haciendo el mejor trabajo que había visto en años. La noche antes de la boda, Javier me buscó en el viñedo donde estábamos haciendo los últimos ajustes. Era tarde, casi todos se habían ido, y yo estaba revisando que todo estuviera perfecto para el día siguiente. Me encontró en el jardín donde sería la ceremonia. Se veía cansado, estresado. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no podía casarse sin decirme algo. Le respondí que fuera breve, que tenía mucho trabajo. Entonces me dijo todo lo que probablemente había querido decir durante meses, que había sido el más grande idiota del universo al dejarme ir, que yo era la mejor mujer que había conocido y que no se dio cuenta hasta que me perdió, que Andrea era bonita y exitosa, pero que no me llegaba ni a los talones, que se había dado cuenta demasiado tarde de que lo nuestro era real, y lo que tenía ahora era solo una farsa bonita para Instagram. Me dijo que si le daba una señal, cualquier señal, él cancelaría la boda ahí mismo. Que todavía me amaba, que siempre me había amado, que había cometido el error más grande de su vida. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me derretían, y no sentí absolutamente nada. Ni amor, ni odio, ni satisfacción por su sufrimiento, solo indiferencia pura. Le dije con la voz más calmada del mundo que lo que teníamos había terminado hace mucho tiempo, que él se había encargado de destruirlo cuando decidió que yo era su error. Le dije que Andrea merecía un esposo que la amara completamente, no alguien que estaba confesando amor por su ex la noche antes de la boda. Le dije que lo que él decidiera hacer con su vida ya no era mi problema, pero que por favor no me volviera a buscar. Que yo había cerrado ese capítulo y estaba feliz con alguien que sí me valoraba desde el día 1. Su cara cuando le mencioné a Mateo fue de devastación completa. Me preguntó si estaba enamorada de él. Le sonreí y le dije que eso no era su asunto, pero que por primera vez en mucho tiempo sabía lo que era estar con alguien que no me hacía dudar. Se quedó ahí parado, roto, mientras yo me alejaba para seguir con mi trabajo. Y por primera vez desde que lo conocí, fui yo quien se fue sin mirar atrás. La boda de Javier y Andrea fue perfecta. Cada detalle salió exactamente como lo planeamos. El viñedo se veía de ensueño, las flores estaban impecables, la decoración era digna de revista. Los invitados no paraban de decirnos que era la boda más hermosa que habían visto. Pero había algo que nadie más notaba excepto yo y Javier.
Durante toda la ceremonia, él me buscaba con la mirada. Cuando Andrea caminó hacia el altar luciendo espectacular en su vestido, él la miraba, pero sus ojos constantemente se desviaban hacia donde yo estaba coordinando todo. Cuando dijeron sus votos, vi cómo se le quebraba la voz. Andrea pensó que era emoción. Sus invitados suspiraban pensando que era romántico, pero yo sabía la verdad. Estaba casándose con la mujer equivocada y lo sabía. Durante la recepción, mientras todos bailaban y celebraban, Mateo llegó como mi acompañante. Se había escapado de su trabajo para estar conmigo en el cierre del evento. Bailamos en una esquina del jardín, lejos de los invitados, y me sentí completamente en paz. Javier nos vio. Estaba sentado en la mesa principal, con Andrea a su lado hablando con sus amigas, y él no podía dejar de mirarnos. La forma en que Mateo me abrazaba, cómo nos reíamos, la química natural que teníamos. Todo lo que él y yo nunca tuvimos realmente. Pero hay algo que aún no te he contado. Algo que hace que esta historia sea aún más perfecta. 2 semanas después de la boda, Andrea me mandó un mensaje. Me decía que quería verme urgentemente, que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Nos vimos en el mismo Starbucks de antes. Cuando llegué, Andrea tenía los ojos rojos de llorar. Me contó que en la luna de miel, Javier había estado distante y extraño. Una noche, después de tomar mucho, él confesó que había cometido un error al casarse, que estaba enamorado de alguien más. Andrea no era tonta. Sumó 2 más 2 y se dio cuenta de que era yo. Me preguntó directamente si algo había pasado entre Javier y yo durante la planeación de la boda. Le dije la verdad, que él había intentado buscarme, pero que yo lo había rechazado completamente, que yo tenía pareja y era feliz. Le conté entonces la historia completa. Cómo Javier me había engañado con ella, cómo me había llamado su error, cómo me había destruido. Le mostré incluso algunos de los screenshots viejos que todavía tenía guardados de sus conversaciones. Andrea lloró, no de tristeza por mí, sino de rabia consigo misma. Me dijo que ahora entendía muchas cosas, que las señales siempre habían estado ahí, pero ella no quiso verlas, igual que yo años atrás. Me preguntó qué debía hacer. Le dije lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí, que se valorara, que no se quedara con alguien que la veía como segunda opción, que merecía un amor que no dudara. 3 meses después, Andrea pidió el divorcio. Causó un escándalo enorme en redes sociales porque ella era influencer y su boda había sido superpública. Pero ella manejó todo con clase. Nunca dio detalles específicos. Solo dijo que se había dado cuenta de que no eran compatibles. Javier intentó buscarme después de eso. Me mandó mensajes desesperados diciendo que ahora sí estaba libre, que podíamos intentarlo de nuevo. Lo bloqueé sin responder. Algunos amigos mutuos me contaron que él estaba devastado, que había perdido todo, su matrimonio, su reputación, y a la única mujer que realmente lo había amado. Y yo, mientras tanto, seguía construyendo mi vida. Mariana me hizo socia junior de la empresa por el éxito de esa boda y muchas otras. Mateo y yo nos mudamos juntos a un departamento precioso en la Roma. Mi carrera despegó de formas que nunca imaginé. 1 año después de la boda de Javier, Mateo me propuso matrimonio en un viaje a Oaxaca. Fue simple, íntimo, perfecto. Y cuando le dije que sí, supe que esta vez era real. Esta vez era para siempre. Hoy, 2 años después de todo esto, puedo decir con total honestidad que agradezco que Javier me haya roto el corazón. Sé que suena raro, pero es verdad. Si él no me hubiera llamado su error, yo nunca me hubiera visto obligada a demostrarle, y más importante, demostrarme a mí misma de lo que era capaz. Aprendí que el amor real no te hace dudar. No te hace llorar a escondidas, ni revisar celulares, ni sentirte menos. El amor real te hace crecer, te apoya,
celebra tus logros sin sentirse amenazado, y eso es exactamente lo que tengo ahora con Mateo. Aprendí que la mejor venganza no es hacerle daño a quien te lastimó, es ser tan increíblemente feliz sin ellos que ni siquiera piensas en venganza. Es construir una vida tan hermosa que cuando miren hacia atrás se den cuenta de lo que perdieron. Javier me dijo que yo era su error, pero la verdad es que él fue el mío. Mi error fue pensar que necesitaba su validación para ser valiosa, que sin él no era nada. Mi error fue quedarme más tiempo del que debía en una relación que claramente no era sana. Pero también aprendí que los errores son maestros si los dejas serlo. Ese error me enseñó sobre amor propio, sobre límites, sobre no conformarme con menos de lo que merezco. Me enseñó que puedo caer y levantarme más fuerte. Me enseñó que mi valor no depende de que alguien más lo vea. Andrea y yo ahora somos amigas. Suena loco, pero es verdad. Ella entendió que ambas fuimos víctimas de la misma persona, y en lugar de odiarnos, decidimos apoyarnos. Ella también hizo su proceso de sanación y ahora está enfocada en su carrera, más fuerte que nunca. En cuanto a Javier, no sé mucho de él, y honestamente no me interesa. Escuché por ahí que está intentando reconstruir su vida, que aprendió de sus errores. Espero que sea verdad, no le deseo mal, simplemente no le deseo nada. Es parte de mi pasado, un capítulo cerrado. Mi vida ahora es exactamente lo que siempre soñé, pero mejor, porque la construí yo. Tengo una carrera exitosa haciendo lo que amo, una relación sana con alguien que me valora, amistades reales que me sostuvieron en mis peores momentos, y una versión de mí misma que esa chica de 24 años que lloraba en el piso del baño estaría orgullosa de conocer. Fui su error, pero ahora, mirando mi vida, puedo decir con total certeza que yo soy mi propio final feliz. Y eso no tiene precio. Si te identificaste con esta historia, si alguna vez alguien te hizo sentir que eras un error o que no eras suficiente, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi situación. ¿Ya viviste algo así? ¿Cómo lo superaste? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Historias de chicas que cayeron pero se levantaron más fuertes, que fueron subestimadas pero demostraron su valor, que fueron llamadas errores, pero se convirtieron en sus propios finales felices. Y recuerda esto, y grábatelo bien. Cuando alguien te dice que eres su error, lo que realmente están diciendo es que ellos no tienen la capacidad de ver tu valor. Y eso no es tu problema, es el de ellos. Tu trabajo no es convencer a nadie de que mereces amor. Tu trabajo es amarte tanto a ti misma que cualquiera que no te valore simplemente no tenga espacio en tu vida. Nadie que te haga llorar merece verte brillar. Pero tú mereces brillar más fuerte que nunca. Nos vemos en el próximo video. Y nunca olvides, tú no eres el error de nadie. Tú eres exactamente lo que alguien va a estar buscando toda su vida. Solo asegúrate de que esa persona sea, primero que nada, tú misma.